Asesinada a los 14 años tras haber sido abusada, asesinada, descuartizada, trasladada en bolsas de basura y arrojada en un terreno baldío. El nombre del crimen nos cuenta la historia de Agostina Vega y del monstruo de Córdoba, Claudio Barrelier. Atención porque es poco probable que Barrelier haya actuado solo. ¿Quién era Agostina Vega? Una chica con sus sueños, sus miedos, sus ansiedades, sus vídeos en TikTok, luego los amigos, la familia. Se habla de una relación difícil con el padre, Gabriel Vega. Sus padres estaban separados y Agostina vivía con su mamá, Melissa Heredia, sus abuelos maternos y sus tíos. Personas, rostros que hoy resultan familiares para toda la Argentina, rostros que han entrado en las casas de los argentinos llevando allí dentro su dolor, el cual se ha convertido en el de un país entero, porque no se puede permanecer indiferente ante la desaparición de una niña de 14 años que luego fue encontrada sin vida, terriblemente mutilada, usurpada. El otro protagonista de esta mala historia es Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, amigo de Melissa Heredia. Es más, fue algo más, porque ambos tuvieron una relación en el pasado y por lo que se filtra, ambos siguen viéndose en situaciones íntimas, a pesar de que Barrelier tiene una compañera, Marianela, y una hija de 11 años. Piensa un poco más joven que Agostina. Claudio Barrelier es un personaje oscuro, un drogadicto que ejerce una cierta fascinación sobre las mujeres, o al menos sobre aquellas que forman parte de la historia que os estoy contando. Pero sobre ese aspecto tendré oportunidad de volver. Se dice que Barrelier pertenece a la barra brava del instituto, el equipo de Córdoba. Los miembros de la barra brava frecuentan habitualmente la casa de Barrelier, o mejor dicho, la casa de la madre de Marianela, su compañera. A pesar de esto, es él quien manda en la casa. Tanto es así que es él quien alquila una habitación a otra pareja y desde hace un tiempo hospeda también a un amigo suyo vinculado al ambiente de la barra brava. Ese amigo se llama Osvaldo Facetta y es la segunda persona detenida. Ocurrió el 4 de junio. La justicia lo acusa de haber encubierto a Claudio Barrelier la noche del homicidio. Osvaldo Facetta estaba en la misma casa donde a Agostina se le privó de la vida, pero no estaba solo. En la casa también estaba la pareja que alquila una vivienda pequeña y Marianela. La pasión por el fútbol es uno de los elementos que tienen en común los personajes de esa historia. Incluso Melissa iba al estadio y quizás en ese ambiente donde probablemente conoció el asesino de su hija. No es todo, è un hecho delictivo anterior a la muerte de Agostina. Apenas un año antes, en mayo de 2025, Barrelier es acusado de secuestro de persona. Atraída con un pretexto, una joven de 20 años va a la casa del hombre. La joven confía en Barrelier, lo conoce desde hace un par de años, se lo presentó su tía. Apenas se cierra la puerta, Barrelier la amenaza con una pistola, la conduce al dormitorio y la obliga a desnudarse. Ata la muñeca y las manos de la chica, dice que tiene que venir alguien a verla. Es evidente que quiere vender a esa chica, inducirla a la prostitución. La mujer logra liberarse y, semidesnuda, escapa a la calle. Es auxiliada por algunos vecinos. Cuando llega la policía, Barrelier nega de conocer a la joven. Sin embargo, en su casa los agentes encuentran la ropa de la víctima.
pero no la pistola ni el cuchillo utilizado para amenazarla. El hombre es detenido, pero el fiscal que investiga lo libera por falta de pruebas, aunque se debe pagar una fianza de 10 millones de pesos. ¿Y quién está entre los organizadores de la colecta para pagar la fianza? Melissa Heredia, la mamá de Agostina. La mamá de Agostina se desvive por liberar al hombre que exactamente un año después asesinará a su hija. El final de Agostina comienza el sábado 23 de mayo. Hay una fiesta de cumpleaños a la que también había sido invitado Barrelier. El hombre frecuentaba habitualmente a la familia de la víctima. En la fiesta también está presente Osvaldo Fassetta. Ese sábado por la tarde se ve a Barrelier hablando con Agostina, pero no es algo de inusual. Lo que sí es insólito es que poco después Agostina le pide a su madre el número de teléfono de Barrelier. A las 22:30, Agostina sube a bordo de un remis. El testimonio del remisero será determinante para llegar a Barrelier. Ha pasado la 1 y Agostina no ha regresado a casa. Su madre está preocupada. Recuerda que su hijo le pidió el número de teléfono de Barrelier. Lo llama, le pregunta si tiene noticia de Agostina. Alrededor de las 4 de la mañana, Melissa pide ayuda también a Osvaldo Fassetta, quien cierra el kiosco en el que trabaja y echa una mano para buscarla a la chica. El domingo por la mañana, Melissa presenta una denuncia por desaparición. Menciona el nombre de un tal Franco como posible responsable, un joven que ya ha manifestado atenciones no requeridas hacia la hija. Franco, sin embargo, tiene una cortada de hierro. El sábado por la noche fue detenido por una pelea. El primer giro llega gracias a los llamamientos en las redes sociales. El domingo por la tarde, el remisero que llevó a Agostina ve la foto de la adolescente desaparecida y la reconoce. Esta chica se le quedó grabada no solo por su corta edad, pide ser llevada en una zona donde hay varios hoteles frecuentados por parejas. Cuando Agostina llega a su destino, el viaje es pagado por un hombre que lleva una capucha y tiene el rostro parcialmente cubierto. El remisero tiene la sensación de que ese hombre no quiere ser reconocido. El remisero conoce de vista a la familia de la menor de 14 años. Su abuelo tiene una rosticería en la que también trabaja Melissa. Llama por teléfono a la mujer y le cuenta que ha acompañado a su hija. Le describe al hombre que pagó el viaje. Melissa no tiene duda, se trata de Barrelier. La policía interroga al hombre, quien niega haber visto a Agostina. Los investigadores consiguen un mensaje de voz que Agostina envía a una amiga mientras se encuentra a bordo del remis. Dice que va a la casa del novio de su madre para prepararle una sorpresa por su cumpleaños. Aquí, como Barrelier pudo haber convencido a Agostina para ir a su casa. Lo de la sorpresa para el cumpleaños de la mamá es una trampa. Pero esas palabras también nos dicen que Barrelier sigue manteniendo una relación con la mamá de la víctima. La policía consigue las imágenes grabadas por una cámara de video que se encuentra frente a la entrada de la vivienda de Barrelier. El video está grabado por la noche y por el sábado noche muestra a Claudio Barrelier entrando junto a una jovencita. El acusado tiene una explicación. Dice que esa jovencita es su hija. El video se le muestra a Melissa. La mujer no tiene dudas. Esa jovencita que se ve en el video es Agostina. Melissa llama por teléfono a Barrelier y sin rodeos le dice ¿a quién se la diste? ¿Por qué esta pregunta? ¿A quién se la diste?
porque Melissa piensa que Barrelier le ha dado su hija a alguien. Este es el hombre involucrado en la red de trata de personas, tráfica con esclavas sexuales. ¿Recordarías a la chica secuestrada un año antes? Pero también surge una duda. Melissa estaba al corriente de las actividades ilícitas de sus amigos con derechos, como ella misma la definió en los días inmediatamente posteriores a la desaparición de su hija. La policía vuelve a interrogar a Barrelier. El teléfono de la chica captó una celda en esa zona. Según los datos telefónicos, Agostina permaneció en esa casa durante al menos 3 horas. En ese momento, Barrelier admite que esa chica del video es Agostina. Dice haber mentido por miedo y cuenta que la chica estuvo allí para pedirle que la acompañara a ver a un amigo, un novio. Dice que no pudo porque no tiene coche, no tiene movilidad. Estas son las palabras exactas. Añade que poco después Agostina se marchó a bordo de un Volkswagen Gol rojo. Las cámaras no registran ningún coche como el indicado, pero sobre todo nunca se ve a Agostina salir de la casa. Lo que sí se ve es a otro de los inquilinos entrar en esa casa media hora después del ingreso de Agostina. Para el fiscal Raúl Garzón no hay dudas. Barrelier es el responsable de la desaparición de Agostina. El miércoles 24 de mayo, el hombre es detenido bajo la acusación de secuestro de persona. La casa es registrada, pero el primer registro no aporta grandes resultados. Hace un allanamiento. También porque no interviene la policía científica y no se utiliza el lumino. Atención, porque la forma de conducir las investigaciones ha sido criticada con dureza. Pasan los días, Barrelier sigue declarándose inocente. El jueves la policía nota movimientos extraños en la casa del detenido. Como se ha dicho, en ese apartamento el detenido vive con su compañera y su hija. Una parte de la vivienda está alquilada a una pareja. Además, hay que recordarlo, desde hace un tiempo en esa casa de los horrores también está viviendo el amigo de Barrelier, Osvaldo Fassetti. Todas estas personas estaban presentes en la casa entre el sábado y el domingo por la noche, pero nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. La policía nota a 3 mujeres limpiar con esmero la puerta de entrada. Y es extraño porque quien ha visto el interior de la casa habla de una especie de tugurio. Se realizan nuevos peritajes. El lumino le evidencia la presencia de rastros biológicos, probablemente de sangre. También se determina que la casa fue limpiada con agua oxigenada. ¿Quién limpia la casa con agua oxigenada si no es para eliminar rastros hemáticos? Como se ha dicho, la cámara del vídeo nunca registraron a Agostina saliendo de esa casa, pero sí existen las imágenes de Barrelier saliendo con 2 baldes de pintura de 20 litros y algunas bolsas de plástico. Es la mañana del lunes. Los baldes y las bolsas se cargan en un Ford Ka negro. El coche figura como propiedad de Soledad Andreani. ¿Quién es Soledad? Es una amiga de Barrelier, una amiga que también mantendría relaciones sexuales con el detenido. Es más, Soledad Andreani dice ser la novia de Barrelier, no la amante, a pesar de que él viva con su compañera. Trabaja en el Huachitas Bar, un lugar frecuentado por Barrelier y otros integrantes de la Barra Brava. Corren rumores, todos por confirmar, de que en el interior del bar había una puerta bien camuflada,
más allá de la cual se abriría otro mundo donde los clientes pueden elegir a chicas, incluso menores de edad. Por su parte, los dueños del Wachitas Bar niegan cualquier implicación en el caso de Agostina y niegan que en el bar se consuma una red de prostitución. Interrogada, la mujer dice que Bareilles le pidió prestado el coche que Soledad Andreani hizo lavar al día siguiente, vehículo que por dentro estaba extrañamente limpio, tal como testificó el hombre que lavó el coche. El giro llega sábado 27 de mayo. Es una jornada larga. Al menos hasta el viernes el fiscal dice que están buscando a la chica viva. El sábado el escenario cambia, se busca a la chica viva o muerta. A través de la triangulación telefónica se reconstruye el recorrido realizado el lunes por Bareilles a bordo de la Ford Ka. Algunas cámaras de vídeo registran el paso del coche. La triangulación telefónica indica un punto preciso donde Bareilles se queda detenido durante aproximadamente media hora, desde las 11:45 a las 12:15. Las búsquedas se concentran en unas 200 hectáreas de terreno baldío en la zona de ampliación Ferreira. Tras varias horas de búsqueda, gracias a la ayuda de los perros, bajo un poco de centímetros de tierra y un cúmulo de piedras, se encuentra uno de los baldes con los restos de Agostina en su interior. Como se sospechaba, la chica fue descuartizada y arrojada como basura. La autopsia es comprensiblemente complicada debido al estado de los restos. Los órganos internos están extremadamente dañados. Se logra determinar que Agostina fue abusada. La causa de la muerte es por asfixia mecánica. La chica fue asesinada entre la 1 de la madrugada y las primeras luces del alba del domingo. Quizás cuando Melissa llamó por teléfono a Bareilles, Agostina estaba todavía viva o bien ha sido asesinada hace muy poco. ¿Cómo es posible que quien estaba en la casa no se haya dado cuenta de nada? ¿Y por qué 3 mujeres tras la detención de Bareilles se afanaron a limpiar la casa por dentro y por afuera? Al parecer, Bareilles tenía una habitación de la casa en la que solía encerrarse con la música a alto volumen. Pero, ¿puede la música actuar realmente de tal modo que no se note que en la casa se está cometiendo no solo una violación, no solo un homicidio? En esa casa, Agostina fue desmembrada. Se detectaron rastros de sangre en casi todos los ambientes de la casa. Las mayores concentraciones se encontraron en la habitación donde Bareilles se encierra, pero también en el baño. Los investigadores no descartan que en esa casa puedan haber sido asesinadas otras personas. Claudio Bareilles actuó solo o fue ayudado por alguien, como parece probable. Hasta el día de hoy, ¿quién ha protegido a Bareilles? ¿Están implicados de algunas maneras miembros de la política local? ¿Han proporcionado protección? ¿Coberturas como formulan las hipótesis de algunos? Esa historia podría ser mucho más compleja de lo que he contado hasta hoy. Por ahora es todo, pero la palabra final aún no se puede pronunciar para el caso de Agostina Vega. Se esperan más detenciones. En nombre del crimen os cita para el próximo vídeo.